Hola a todos, es Z-Dolph. Y hoy les traigo la tercera parte de ¿qué hubiera pasado si Goku tenía una hermana gemela? Si no has visto las partes anteriores, te dejaré la lista de reproducción en la descripción para verlas. No olvides tampoco activar la campanita de las notificaciones que te aparecen una vez que estás suscrito al canal. Sin más, comencemos. Como quedamos en la parte anterior, Guki, Gohan, Maron y Krillin llegaron a Namekusei, aunque sus poderes no serían muy distintos a como eran en la historia original, ya que entrenar con sus máximos poderes en la nave podría traer problemas. Continuando, Vegeta tendría un poder de 26.000, ya que a pesar de recibir la Genkidama completa, no tenía muchos daños después al recuperarse. Así que este mataría a Kuri, mientras que aquí al no estar Bulma, todos juntos irían en busca de las esferas del dragón, aunque antes igual dichos soldados destruyeron la nave. Así que después se encontrarían a Freezer y sus soldados causando problemas a los Namekianos, pero Guki se daría cuenta de que poseen un gran poder y que no deberían hacer mucho por ahora. Gohan saldría a darle una patada a Dodoria para salvar a Dende, donde Guki rápidamente haría un Taiyoken ante todos para escapar. Pero Dodoria no se habría visto afectado al haber sido lanzado a unas rocas, así que Freezer le habría exigido perseguirlos. Dodoria los estaría persiguiendo, pero todos al contar con una velocidad mayor que en la historia original seguirían moviéndose hasta que en el radar logran detectar una esfera que no tiene Freezer en su poder. Por lo que llegarían hasta allí, y cuando Dodoria está por atacarlos, Nil sale del lugar para matarlo por las órdenes del Gran Patriarca. Dende se alegraría de la ayuda de ellos, mientras que le diría a Nil que ellos salvaron su vida. Por lo que Guki explicaría el motivo por el cual están presentes, y así el Gran Patriarca leería sus mentes, viendo su pasado y contándoles acerca de Piccolo y liberando sus poderes ocultos. Guki alcanzaría un poder de 32.000, Krillin de 14.000, Gohan y Maron de 20.000. El Gran Patriarca le diría a Nil que ayude a los demás guerreros a combatir contra Freezer y sus soldados, pero Guki les diría que mejor se comunicará con su hermano, ya que tiene una técnica que aumenta más su fuerza y velocidad, así sería una mejor estrategia de detenerlo. Nil estaría de acuerdo, ya que le preocupa la vida del Gran Patriarca. Por lo que Guki y los demás dejarían a Dende con Nil, mientras que Guki había guardado un aparato electrónico y lograría comunicarse con Bulma de que la nave en la que llegaron fue destruida, y hay otros sujetos mucho más fuertes que no pueden detener por ellos mismos, incluso Vegeta estaba presente. Por lo que ella y su padre construirían otra nave más veloz gracias a que encontraron la de Goku y su hermana, y esta también tendría un sistema de gravedad hasta 100, donde Goku se despediría de Bulma con un beso, no como Milk que tiene mal aliento XD, y le prometería a su esposa que regresará con los demás sin problemas, y Bulma desearía suerte a Goku. Por otro lado, Kaiosama se comunicaría con Goku de que los demás guerreros que murieron estaban con él y comenzarían a entrenar, así emocionándole la noticia. A Goku le tomaría 6 días llegar, mientras que Vegeta al no encontrarse con Dodoria, atacaría una aldea para quedarse con su esfera y tirarla al agua. Por otro lado, Vegeta pelearía contra Zabón, quien se vería obligado a transformarse, pero Vegeta al contar con un poco más de poder no sería detenido tan fácil. De todas maneras, Zabón por su fuerza bruta lo dejaría casi al borde de la muerte, mientras que Zabón al regresar, Freezer le exigiría que traiga a Vegeta para sacarle información sobre la esfera que tenía la aldea que atacó. Así Zabón yéndose en su búsqueda para traerlo a la cámara de recuperación, mientras que Gohan y Maron fueron a buscar la esfera que Vegeta había escondido para llevársela a su refugio al ver que no estaba con Freezer. Vegeta saldría de la cámara de recuperación y mataría a Apple, mientras que lograría arrebatar las esferas restantes, donde saldría con un poder de 40.000. Zabón iría en busca de Vegeta, mientras este no encontraría la esfera que tiró al agua. Vegeta y Zabón reanudarían su batalla, y Vegeta terminaría matándolo. Mientras que los demás guerreros habían disminuido su ki al ver que Vegeta aprendió a sentir presencias, aunque Zabón igual había informado a Vegeta de la destrucción del planeta Vegeta. Freezer llamaría a las fuerzas especiales Ginyu para nuevos rastreadores, mientras que Vegeta estaría buscando por el planeta la esfera arrebatada. Al pasar unos días estaría por destruir el lugar donde los demás estaban refugiados, y Guki saldría para desafiarlo mientras le había dicho a los demás que escaparan en busca de las otras esferas. Guki tendría un poder inferior a Vegeta, y este la estaría lastimando, aunque en parte tampoco quería matarla al ser la última Saiyajin. Pero le molesta que esté con un terrícola, mientras que Krillin y su hija y sobrino habían reunido las esferas,
días, ya que dentro de esos días también Gohan se llevó la del Gran Patriarca. La batalla de Goku y Vegeta se detendría al presenciar la llegada de las fuerzas Ginyu, y Vegeta le diría a Goku que ahora necesita hacerse inmortal para detener a Freezer, y ambos se dirigen hacia los demás. Pero fue bastante tarde al ver que los soldados llegaron y lograron arrebatar las esferas con la pausa temporal de Guldo, así Ginyu llevándose las esferas para Freezer. Mientras que Guldo decidiría ser el primero en pelear contra ellos, el cual sería detenido por Goku al contar con una gran velocidad y dejándolo inconsciente, el cual terminaría siendo asesinado por Vegeta, mientras que entre todos atacarían a Rikun, y esta vez lograrían acabar con él, ya que tiene un poder de 45.000. Por siguiente les sería difícil enfrentar a Goter y Jis al ser veloces y ellos estar desgastados por enfrentar a Rikun. Ahí mismo habría llegado Goku con un poder de 180.000, recordando los Zenkai más el entrenamiento en la nave. Krillin, Gohan y Marón se comerían una semilla, mientras Vegeta y Goku no necesitaban de ellas al aún tener energías. Goku detendría sin dificultad a los dos, mientras que Jis habría escapado para avisarle al Capitán Ginyu de lo sucedido. Krillin, Gohan y Marón se irían para buscar las esferas arrebatadas, mientras que Vegeta abandonaría el campo de batalla contra Ginyu y Jis, dejando a Goku y Goku a cargo de ello. Goku por sí solo humillaría a Ginyu y Jis, donde Ginyu se abriría una herida en el pecho para cambiar de cuerpo con Goku. Pero Goku lo habría empujado al sospechar de esa técnica, y ella misma sería afectada, donde Ginyu vería que su plan falló. Goku en el cuerpo de Ginyu le avisaría a Goku de ello, y este no tendría más opción que pelear con el cuerpo de su hermana. Mientras que Jis estaría por irse del lugar, Goku muy herida trataría de impedirlo, pero su herida le dificultaba moverse, por lo que Goku le tiraría la penúltima semilla para recuperarse, la cual mantendría una pelea con Jis, mientras que Goku lanza un Kamehameha a Ginyu que lo dejaría en el piso sin moverse. Este haría nuevamente la técnica del cambio contra Goku, pero este se mueve con el Kaioken y con un golpe atraviesa el cuerpo de Jis para sujetar a su hermana y hacerle recuperar su cuerpo. Posteriormente Goku decidiría matar a Ginyu para que no traiga más problemas, y le daría la última semilla a su hermana, la cual alcanzaría un poder de 320.000 por curarse de dichas heridas. Goku se sorprendería de que su hermana lo haya superado en poder base, pero ella y su hermana se dirigirían donde el Gran Patriarca para que despierte los poderes ocultos de Goku, y tras llegar lograría despertar un poder de 520.000. Nil estaría por acompañarlos para llamar al dragón y pedir los deseos, pero al instante Freezer estaría por llegar. Goku por sorpresa haría un Taioken hacia Freezer, y Goku sujetaría su cola para lanzarlo lejos del lugar. Así se llevarían a Dende, ya que Nil les diría que detendrá a Freezer para el momento y proteger al Gran Patriarca. Los tres se dirigen hacia los demás, y Dende llama a Porunga. Vegeta estaba durmiendo por lo exhausto que estaba todos esos días, y el primer deseo sería de revivir a Piccolo, con el segundo trasladarlo a Namekusei. Con el tercero estarían por pedir que lo trasladen al lugar exacto donde se encuentran, pero Vegeta llegaría para pedir que lo hagan inmortal, donde Goku con un golpe lo detiene para que no se salga con la suya, pero el dragón habría desaparecido porque el Gran Patriarca adelantó su muerte. Por el lado de Freezer, este ya había herido bastante a Nil, y se había ido hacia los demás por lo tarde que se enteró de la presencia del dragón. Freezer al ver a Goku recordaría que lo dejó cegado antes, y le diría que lo mandará al otro mundo como hizo con su padre y su raza. Los dos comenzarían a pelear y se verían algo parejos, llevando a que Freezer decida usar su segunda transformación, la cual Goku lograría superar con el doble Kaioken. Piccolo llegaría después de haberse fusionado con Nil, y le pediría a Goku una oportunidad de enfrentar a Freezer. Goku haría caso, y Piccolo aquí tendría un poder de 1.800.000 al haber tenido antes un poder mayor. La pelea a Piccolo se le haría un poco más fácil hasta que Freezer pasa a su tercera forma, donde Goku con un Kaioken aumentado a 10 veces que aumentaría su poder a 5.200.000 lograría salvarlo. Piccolo sería curado por Dende, y Vegeta pediría que lo hieran para poder aumentar su poder y hacerle frente. Goku sin más remedio decide lanzarle una ráfaga de energía en el pecho que lo atravesaría por disminuir su ki, y ella le diría que eso es porque aún tiene pendiente lo que hizo en la Tierra. Dende curaría a Vegeta, alcanzando un poder de 2 millones, mientras que Freezer había pasado a su forma final tras las complicaciones que Goku le traía. Vegeta se metería en la batalla para demostrar su poder obtenido, y así enfrentaría a Freezer con resultados inútiles. Goku de nuevo usaría el Kaioken para pelear contra Freezer, quien pasaría a usar su 10% de poder para dejar en humillación al Saiyajin, al cual no le quedaría de otra que utilizar un Kaioken aumentado a 20 veces con un Kamehameha que apenas le dejaría unas marcas. Vegeta se curaría y su poder aumentaría a 4 millones, el cual ganaría tiempo contra Freezer, mientras que Goku es curado y su poder sube a 4 millones
3.400.000. Goku nuevamente enfrentaría a Freezer con un Kaioken aumentado a 10 veces, llevando a que Freezer saque un 50% de su poder, y desprevenidamente ante Goku mataría a Vegeta. La batalla entre Goku y Freezer continuaría, pero Goku ya se estaba viendo superado, al cual no le quedaría de otra opción que hacer la Genkidama. Piccolo y Guki ganarían tiempo, mientras Krillin, Gohan y Maron le dieron su energía a Goku para que pueda hacer más rápido la Genkidama. Después de unos minutos Goku habría terminado la Genkidama, y la lanzaría contra Freezer mientras escapa con los demás. La Genkidama haría explosión, y los demás después serían sanados por Dende, donde Guki obtendría un Zenkai de 3.500.000, mientras que Freezer saldría con vida aún, y lanzaría un rayo hacia Dende. Luego estaría por darle a Goku, pero Guki se habría puesto enfrente para recibirlo. Krillin molesto saldría al ataque, y Freezer lo haría explotar, llevando a que Goku se enfade tanto por lo sucedido, hasta convertirse en Super Saiyajin ante el Emperador del Mal, obteniendo un poder de 220 millones. Goku le exigiría a Piccolo y los niños llevarse a Guki, ya que ella aún se encontraba con vida, los cuales terminarían aceptando. La batalla entre Goku y Freezer se llevaría a cabo como en la historia original, donde Freezer lanzaría un ataque desprevenido al planeta para hacerlo explotar en minutos. Los demás lograrían escapar en la nave de Goku, mientras que Freezer usaría su 100% de poder para enfrentar a Goku. Pero aquí Goku, al contar con más poder, le resultaría inútil enfrentarlo, donde Goku lo dejaría en peor humillación que en la historia original. Mr. Popo, con la ayuda de Shenlong, habían revivido a todos los que murieron contra Freezer y sus hombres. Aquí Krillin reviviría al ser la primera vez que muere, mientras que Yamcha, Tenchin Han y Chaos seguirían con Kaiosama al no morir contra Freezer. Con el último deseo de Namekusei trasladarían a todos a la Tierra, incluyendo la nave en la que viajaban Guki y los demás, donde Guki sería curada por Dende, y Krillin se emocionaría de ver a Guki con vida. Por otro lado, en Namekusei, Freezer había sido cortado por los Kien-san, donde Goku había dado un poco de su energía y marcharse. Freezer lanzaría su ataque para acabar a Goku, mientras que este respondería con un Kamehameha, que acabaría con su vida al contar con más poder. Después Goku lograría escapar en una de las naves de las fuerzas especiales Ginyu al planeta Yadrak, mientras que con las esferas de Namekusei, al pasar dicho año namekiano, pedirían trasladar el alma de Goku a la Tierra. Pero Porunga mencionaría que se encuentra con vida, y que él regresará por su cuenta a la Tierra, emocionando a los demás. Así que los tres deseos serían revivir a Yamcha, Tenchin Han y Chaos, mientras que al pasar otro año namekiano, pedirían ser trasladados a un nuevo planeta Namekusei. También mencionando que Mori era el portador de dichas esferas, porque Saichoro le dio su esencia. Y bueno, hasta aquí queda la tercera parte. Recuerden que si tienen algún dibujo para la próxima parte, envíenlos por Facebook. Al igual que dar me gusta a la página. Hasta la próxima.